Gloria al Señor. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, versículo 8 y 9. Gloria a Cristo para siempre. Génesis capítulo 45, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios con autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por Padre y Faraón, y por Señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi Padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Padre, te damos a ti la gloria, te damos, Señor, la adoración, la exaltación y la alabanza, porque tú eres maravilloso, eres Dios bueno, eres precioso, eres eterno. Papá, aquí están nuestras vidas. Queremos, por favor, que tú seas hablando a nuestros corazones, que tú hables, Señor, a lo profundo de todo nuestro ser, que tú seas ministrando, Señor, con tu poder, rompiendo toda cadena, rompiendo, Señor, toda ligadura, toda acechanza de las tinieblas, todo lo que el enemigo quiera colocar en las mentes, en los corazones. Lo declaramos sin poder, lo declaramos, Señor, sin autoridad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pedimos, Dios mío, que la gloria tuya sea derramada, que tú obres, Señor, con tu poder, y desautorizamos todo lo que no es tuyo y todo lo que se levanta en contra de tu palabra, en contra de tus hijos, en contra de tu rebaño, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor. Voy a estar hablando acerca de un tema: ¿de qué manera estamos creyéndole a Dios? ¿De qué manera estamos creyéndole a Dios? Hoy día se ha levantado una generación la cual dice que ellos están para cumplir sus sueños, sus visiones, sus metas, sus anhelos, y no les importa pasar por encima de quien sea, de lo que sea. No toman en cuenta a nadie ni a nada, ni a sus familiares, ni a sus padres, ni a sus vecinos, si es que menos. Pero lo más trágico es que ni siquiera tienen en cuenta a Dios. Cada uno de nosotros hemos llegado a esta tierra no por casualidad. Hemos llegado a esta tierra porque Dios así lo dispuso, porque Dios lo quiso y porque Dios tiene planes para que nosotros los cumplamos. Es la visión de Dios la cual nosotros venimos a realizar aquí en esta tierra. Y una de esas visiones, Dios nos las ha puesto a desempeñar, Dios nos las ha puesto a realizar. Por eso cada uno de nosotros tiene capacidades, tiene talentos distintos. El uno vende verdura, ¿verdad? El otro es albañil, el otro vende tinto, el otro vende pescado, ¿verdad? El otro es celador, y yo no lo doy paseo. Los jefes durmiendo y él allá con los ojos pendientes, porque eso es un sueño que Dios colocó en el corazón de cada uno de nosotros para que nosotros lo desempeñésemos. Quiere decir con esto que lo que hace otra persona de pronto no lo damos para hacer nosotros, y si lo hacemos no nos vamos a sentir a gusto, porque son talentos, capacidades, habilidades que Dios colocó en nosotros al traernos a este mundo. Al llegar a los pies de Cristo, no solo hay el anhelo de Dios en que nosotros entremos al reino de los cielos y pasemos toda la eternidad con Él, que al nosotros pensar y creer en esto es algo que nos debe hacer sentir felices, verdaderamente felices, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, de lo que se atraviese, porque sabemos que Dios quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él.
Y de pronto aquí en esta tierra muchos nos hagan el feo, muchos no quieran que nosotros ni siquiera les hablemos ni les miremos, pero Dios está esperando ese momento y que nosotros pasemos con Él la eternidad. Pero algo que mientras esto sucede, Dios también tiene visión, tiene propósito para con cada uno de nosotros. Tiene llamado, por eso nos ha dado los dones que da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros y también ha asignado ministerios a cada uno de nosotros. Unos saben a qué Dios los ha llamado, otros todavía no saben y otros ni siquiera se dan por enterados porque ni siquiera le preguntan a Dios y saben para qué han llegado a esta tierra. Pero sepa o no sepa, hermanos, todos nosotros hemos llegado a esta tierra a cumplir la visión y el sueño de Dios para que nosotros lo desempeñemos, para que nosotros lo hagamos. Pero mientras esto sucede y llegamos a cumplir los sueños y el anhelo de Dios, hay situaciones que se nos presentan en lo cual dice la Biblia que nuestra fe debe ser probada como el oro fino. O sea, tiene que pasar por el horno para ser probada, para quitar la impureza, para quitar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Esto quiere decir que aunque Dios tenga propósito para con nosotros y quiera usarnos en ciertas áreas, no nos va a usar como nosotros estamos, como nosotros llegamos a los pies del Señor, sino que comienza ese proceso de santificación, de purificación, de perfeccionamiento, en fin, nos va capacitando hasta llevarnos al nivel de que podamos cumplir y desempeñar la labor por la cual Él nos ha traído a esta tierra. Y nuestra fe debe ser probada. ¿Cómo se prueba? No es que nos vamos a meter ahora en un horno de esos de azapán, no. Que no vayan a entender, hay gente que lo hace las cosas de manera literal. Somos probados a través de las cosas que se nos van presentando en el camino. Es más, desde que nosotros nacemos, comienzan a venir pruebas, a venir dificultades, las cuales nos van preparando para cuando lleguemos a los pies de Cristo, estemos también muchas veces fuertes, capacitados para poder resistir, pero más la fortaleza de esas pruebas y de esas dificultades, estando en el Señor, la recibimos en la presencia de Dios. Pero necesitamos entender que cada uno de nosotros debemos pasar por las pruebas para que nuestra fe sea probada. Por eso es necesario que nosotros nos analicemos en esta noche de qué manera nosotros le estamos creyendo a Dios. Vamos a hablar de un hombre llamado José, un hombre el cual fue uno de los hijos menores de Jacob. Dice la Biblia que nació de la mujer que él amaba. Recordemos que él tuvo dos mujeres, pero él amaba a la una y a la otra. No la amaba, vivía con ella porque el suegro lo engañó. Y eso que hablan mal es de las suegras. Me conste que también hay suegros malos. Y este era uno de ellos en ese momento que le actuó con picardía. Pero este José era el más amado de Jacob, por ser hijo de la esposa amada, por ser uno de los menores. Él era el penúltimo y su preferencia hacia José, Jacob no la ocultaba, y esto despertaba la envidia ante sus hermanos a tal punto que Jacob le hizo túnica de colores, la cual lo usaban eran los príncipes. Entonces lo estaba poniendo por encima de los demás con sus preferencias, y esto es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender que en los hogares no deben existir. Esto es algo que produce daño, esto es algo que afecta cuando se le demuestra más aprecio y más amor hacia un hijo y a los otros no. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a ser equilibrados. Hay hijos que se ganan más el afecto que otros, pero tenemos que aprender a manejar estas cosas. Pero algo que José hacía era que le ponía quejas al papá de lo que los hermanos hacían. Y pónganse ustedes a pensar si a quién le gusta que estén poniendo quejas.
Entonces todo lo que sus hermanos hacían mal, él llegaba y se lo contaba al papá, y además de tener la envidia por la manera como el papá le trataba, como la manera como le vestía, y llegaba él a, como decimos nosotros, a meter cuento, eso despertaba más el enojo y la envidia de sus hermanos a tal punto que no le podían hablar pacíficamente. ¿Ustedes creen que esto está sucediendo solo hoy día? Eso está desde Génesis. Desde el comienzo está sucediendo todas estas cosas que entre los propios hermanos no se hablan pacíficamente por causa de muchas veces hay envidia y rencor, y muchos de esto es propiciada por los propios padres. Otra de las cosas que despertó más la envidia de sus hermanos fue cuando José le cuenta 2 sueños a sus hermanos y al papá, donde había el manojo de espigas y el manojo de él quedaba derechito y el de los otros hermanos se inclinaba ante el manojo de él, y otro que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban también delante de él, y esto despertó mucha más, ya no la envidia, sino la rabia de ellos hacia José, a tal punto que conspiraron en su contra, se unieron, se pusieron de acuerdo para darle muerte. Recordemos que lo echaron en la cisterna y Dios le protegió de la muerte porque la cisterna no estaba llena, sino que estaba seca. Se llevaron la sorpresa, aunque ellos lo que querían era matarlo, pero Dios metió allí su mano. Luego le venden a los madianitas por 20 piezas de plata, y los hermanos regresaron a su padre con la túnica ensangrentada, o sea, quisieron pasarlo por muerto, mataron allí un corderito, mancharon la túnica esa de colores y se la llevaron al papá haciéndole creer que José había muerto. Esto enlutó el corazón de José, ya que él no se pudo reponer ante la pérdida de su hijo. Los madianitas llevan a José a Egipto y allá lo venden en la casa de Potifar, donde en medio de muchas dificultades, en medio de muchas cosas y medio de tentaciones, pero la Biblia dice que él no cedió ante la tentación y él no pecó. A pesar de que estaba en tierra extraña, a pesar de que había sido vendido como esclavo, a pesar de que esos sueños y esos anhelos, esas visiones que él había tenido, no las estaba viendo que se estaban cumpliendo, antes por el contrario, en ese tiempo él podía pensar y decir, ¿dónde está? Dios me habló, pero ¿dónde está? Yo no veo respuesta, antes por el contrario, me estoy yendo más lejos. En vez de estar por encima, como un líder, como alguien, una persona eminente, ahora estoy como esclavo. Y dice la Biblia que él sale de la casa de Potifar a la cárcel por el cuento que le metió la mujer de Potifar, que dijo que él había tratado de abusar de ella, siendo que él no cedió ante las cosas que ella le estaba proponiendo. Pero fíjese usted que él le fue fiel a Dios, fue tentado, pero él le fue fiel a Dios, y estando allí en la cárcel, también se convierte en un líder, y allí le interpreta el sueño al panadero y al copero del faraón que estaban allí presos con él. Pero una de las cosas que él pensó en ese momento fue que el interpretar esos sueños de estos 2 hombres iba a ser la solución para la salida del problema que él estaba teniendo. Pero dice la Biblia que el que salió nuevamente a la casa de Potifar, porque a uno de ellos lo decapitaron y el otro vuelve a la casa de Potifar, tal y como José lo había interpretado en el sueño, a este hombre se le olvidó que José le dijo, hey, acuérdate de mí, habla de mí ante el faraón para ver si Dios permite que me saque de aquí. Se le olvidó. Y tuvo el faraón que tener un sueño en el cual no hubo interpretación de ninguna de las personas que estaban rodeando al faraón, y a este hombre se acordó. Allá en la cárcel hay un varón así, el cual interpretó el sueño y se cumplió. El faraón lo manda a que vayan a buscarlo, y José le interpreta el sueño. Pero algo tan impresionante, hermano, es que Dios, donde él va, a pesar de las pruebas, a pesar de que está cada día más hundido, Dios lo prospera donde él va.
¿Sabe qué? Porque José le era fiel a Dios, a esos principios que su papá le había enseñado, al Dios de su padre, a él le fue fiel. Cosa que nosotros muchas veces pretendemos que nuestros hijos le sean fieles a Dios, que nuestros hijos le sean obedientes a Dios, pero nosotros estamos dando mal ejemplo. Que nuestros hijos sean muy estudiosos, que nuestros hijos lean la Biblia, que aprendan esto, que aprendan lo otro, pero nosotros no somos el ejemplo. Pero Jacob fue un ejemplo a seguir de José. Y José tenía un corazón limpio, un corazón íntegro delante de Dios, y por eso Dios lo prosperó en medio de cada una de las dificultades. José no tomó como ocasión de las dificultades que estaba teniendo para apartarse, para desviarse, para rebelarse en contra del Dios de su padre. Antes, por el contrario, cada día le era más fiel a Dios. Estas pruebas demoraron aproximadamente 13 años. Nosotros decimos, llevó 6 meses, llevó un mes y no veo respuesta, ya estamos desesperados. Pero José demora 13 años dando, pues, como podemos decir nosotros, tumbos de un lado a otro, en una dificultad a otra. Pero a pesar de todo, hermano, José le era fiel a Dios. Algo que pasa después de estos 13 años es que, tal y como José le dijo al faraón, le interpretó el sueño, así sucedió. Ya ustedes saben el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas, ya ustedes se lo saben de memoria. Pero cuando llegan, ya han pasado 2 años de escasez, los hermanos de José llegan a Egipto a comprar comida, y cuando José los ve de una vez los reconoce y comienza a ponerles traba para probar a ver si ellos de verdad habían cambiado. Porque no es una cosa es que uno perdone y otra cosa es que vuelva otra vez a ponerse allí en bandeja de plata para que las personas sigan haciendo y deshaciendo con uno, que son dos cosas totalmente distintas. Y José los probó para ver de qué eran capaces de hacer, porque si intentaron matarlo, podía que ellos se hubieran arrepentido, hubieran cambiado o que estuvieran en peores condiciones. Y José, en primer lugar, los trata como espías, luego los tomó presos por 3 días y soltó a todos y dejó a uno con la condición de que le trajeran al hermano menor. José le devolvió el dinero en los sacos y les pide que lleven a Benjamín, que es el hermano menor. Regresan con el doble de la cantidad de dinero cuando ya la comida se les acabó, pero regresan con Benjamín, porque era la condición: o regresaban con Benjamín, que era el hermano menor, el hijo menor de Jacob, o se morían todos de hambre. Recordemos que Jacob no quería, porque pensaba que le fuera a pasar lo mismo que a su hijo José. Y ellos insistieron hasta que por fin se llevaron a Benjamín hasta Egipto para poder comprar comida. Y mire la fidelidad de Jacob, que devuelven la plata con la que habían comprado primero, que se le habían echado en los sacos, y llevan nuevamente plata para poder comprar. Había plata, pero no había comida. A veces a uno le pasa así: hay plata, pero no hay manera cómo salir a comprar, o no hay dónde comprar. Son situaciones que muchas veces pasan. A veces hay dónde comprar y cómo comprar, pero no hay plata. A veces suceden estas cosas. Y esto se demuestra que había fidelidad en el corazón también de Jacob, y los hermanos de él también habían aprendido esto. Hermanos, cuando ellos regresan con el dinero, colocan la copa de plata en el saco de Benjamín. Recordemos que ellos compraron, devolvieron la plata, pagaron lo que habían comprado, pero la prueba que José les coloca es que la copa de oro la coloca en el saco de Benjamín, luego manda que los persigan para tratarlos como ladrones. Esto aquí, Judá, que fue el que propuso que metieran a José en la cisterna,
que fue el que convenció a los demás, ahora él mismo regresa a rogarle a José por la vida de su hermano, por la vida de su papá, por la vida de su familia. Se humilla y allí se estaba cumpliendo lo que José había soñado. Comienza a cumplir no el sueño de José, sino el sueño que Dios tenía con José. Pero esto es algo que José lo entiende después, porque cuando ellos regresan, la Biblia dice que él no se pudo contener más ante sus hermanos y les dice que él era José, el hijo de Jacob, al cual ellos habían intentado matar, al cual ellos habían vendido como esclavo. Pero lo que me llama a mí la atención y me llena de mucho gozo, hermano, es que él reconoce que había pasado por todas esas dificultades, por esos momentos difíciles, porque había sido la voluntad de Dios. ¿Por qué había sido la voluntad de Dios? Aunque se vieron que eran tropiezos, que había sido, por decir algo, una derrota, pero al final él se da cuenta que había sido la voluntad de Dios a ver que él se fuera adelante para poder preservar la vida de toda la familia. Porque él ahora era, como él mismo dice, era padre del faraón y de toda su casa. O sea, era una persona reconocida, puesta muy en alto, y que estando él en esa condición podía ayudar a su familia que estaba pasando necesidad. Los sueños de José, pero más que todo los sueños de Dios, se cumplieron. José había pasado por todas estas dificultades aún sin entender el por qué le estaba pasando esto, pero Dios sí sabía. Y Dios lo fue llevando de un sitio a otro, de una dificultad a otra, también porque él necesitaba preparar el corazón de José para que no se llenara de jactancia, para que no se llenara de altivez y para ver si había fidelidad en el corazón de José. La fe de José también fue puesta a prueba. Ese temor hacia Dios fue puesta a prueba. Por eso les decía ahorita, cómo nosotros estamos manejando la fe, cuál es la fe que nosotros tenemos, porque la fe que nosotros tenemos se demuestra en medio de las dificultades. Allí se demuestra la clase de fe, la calidad de fe, la cantidad de fe que nosotros tenemos es en medio de las dificultades, no cuando nos está yendo bien, no cuando recibimos las cosas, sino en medio de esos momentos difíciles. José ve la respuesta de parte de Dios, toda su familia se regocijó, toda su familia fue alimentada, toda su familia fue protegida, toda su familia fue cuidada, porque había un propósito de Dios, que la familia de Jacob no pereciera, sino que se preservaran, se multiplicaran y hoy día se llaman el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y todavía sigue existiendo porque había un pensamiento de Dios, un propósito de Dios, el cual Dios quería cumplirlo a través de José. Lo que nosotros debemos preguntarnos en esta noche, ¿de qué manera nosotros estamos confiándole a Dios? ¿De qué manera nosotros le estamos creyendo a Dios? Tenemos promesas de Dios, tenemos palabra que Dios nos ha dado, tenemos sueños, tenemos anhelos, pero muchas veces no los estamos viendo realizados ni cumplidos, pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, a creerle a Dios. Una de las cosas que debemos analizar es lo que hay en nuestro corazón, la manera como nosotros estamos pensando y la manera como nosotros también estamos hablando. Porque en medio de las dificultades muchas veces salen palabras que no es negativa, como dicen muchos, sino de personas incrédulas, que pierden la fe, personas que ya dejaron de creerle a Dios y dicen, me está yendo como a los perros en misa, quisiera fuera tirarme de un carro, una moto, tirarme de un paracaídas porque me mate, que no sé qué, empiezan a hablar cantidades de sandeces porque pierden la fe. Nuestra fe debe permanecer intacta en medio de las dificultades.
sabiendo que el Dios al cual nosotros le estamos creyendo, sabiendo que el Dios que nos dio una palabra, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa palabra se sigue cumpliendo. Aunque nos sintamos solos, aunque creamos que estamos solos, Dios está allí. Que Dios es nuestro proveedor, Él lo sigue haciendo. O sea, tantas y tantas cosas que Dios nos ha prometido, Él lo sigue haciendo, hermano, aunque nosotros no lo estemos muchas veces viendo. Recordemos que en medio de cada dificultad Dios tiene propósito, Dios tiene esa fe de que nosotros sí vamos a dar la talla, porque estamos siendo probados, nuestra fe está siendo puesta en prueba, metida en el horno, porque debe ser probada como al oro fino. Y que ojalá, hermanos, nuestro corazón no se halle con incredulidad, sino que se halle lleno de fe, y porque tengamos fe y obediencia delante de Dios podamos alcanzar cada victoria. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Eso, aladito. Gloria al Señor y a su nombre.